Muy buenas, bienvenidos al universo Bowie. Desde Star Idea, desde la plataforma Granada Social, tenemos otro episodio súper interesante del universo Bowie. Hoy tenemos aquí a una profesional y a una amiga. Muy buenas, ¿cómo estás, Muy Victoria? buenas, Luismi. Por aquí estamos muy bien. Encantada de estar aquí. Muy a gustito, ¿no? Sí, con ganas de a ver qué me encuentro. Muy bien. Pues si queréis vivir más y mejor, si queréis aprender herramientas tangibles para vuestro bienestar físico, mental y emocional, quedaros con nosotros porque os daremos esas palancas para conseguirlo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que creo que a todos nos interesa, que es el bienestar alimenticio. Entonces, traemos a una experta, una especialista en alimentación, que ya lleva mucho tiempo, en una carrera dilatada, con lo joven que eres, pero Bueno, ya tenemos más de ya no es tan 30, ¿eh? joven. No. Qué buena ha sido madre hace poco, de una niña muy bonita. Sí, de 8 meses. ¿Cómo se llama? Victoria también, hemos Ah, seguido la Victoria. tradición familiar. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido una experiencia bonita? Sí, la verdad que sí, muy, muy, muy bonita. Ha cambiado un poquito pues, la historia, la vida y un poco rutina, pero muy bien, muy, 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 muy contenta. Muy bien, muy bien. Sí. Pues bueno, Victoria Díaz es dietista y nutricionista con más de 10 años de experiencia clínica y de consulta y es fundadora de la clínica Vidico. Tras años trabajando con todo tipo de perfiles, finalmente decidió enfocar su trabajo hacia la nutrición antiinflamatoria y la salud digestiva, que hoy en día nos preocupa muchísimo la inflamación, todo el mundo estamos inflamados, no sabemos por qué. Y un área que, según nos cuenta, es cada vez más necesaria debido a la alta incidencia de alteraciones en la microbiota intestinal, que afectan hoy día a la gran parte de la población. Ujú. Y bueno, tengo aquí un pedazo de textaco que no vamos a ir leyendo. No, pues conforme vaya surgiendo entonces. Yo que no falte Di que sí, di que información. sí. Cuéntanos un poquito cómo surge, ¿no?, esta idea en ti de pequeña de me voy a dedicar a la nutrición. Bueno, bueno, la verdad que yo siempre había querido más bien tirar a la medicina, te diría la verdad, y a la fisioterapia. ¿Así? Sí, sí, eran dos mundos que me llamaban casi que más la atención que la nutrición. Pero bueno, sinceramente, la nota de corte se quedó en tercer lugar, que era el puesto de la carrera de nutrición, y ahí me metí. La verdad que también era un mundo que me gustaba mucho. Yo era deportista y era nadadora de alto rendimiento y el tema de la nutrición siempre también nos lo tenía muy, muy en mente. Me llamaba bastante la atención y bueno, ya una vez que empecé la carrera me enamoró. O sea, que no viene desde pequeña que No, tú digas, no, siempre le he prestado atención, pero nunca visualicé que fuese la profesión a la que quisiera dedicarme. Siempre le di importancia, adolescente también ya le prestaba atención a ver qué como, qué no como, pero en una visión un poquito más peleada conmigo misma, quizás. Más que lo que trato de transmitir hoy en día y es lo que practico además y quiero hacer llegar a mis pacientes, que es el cuidarse realmente, el hacerlo por amor propio a este cuerpo que tenemos, no tanto por esa pelea, como digo, de castigo, de compensaciones y todas estas cosas que ahora en enero se dan bastante, bastante fuerte. sí, ya desde tu familia se cuidaba un poquito eso, se cuidaba la alimentación, la forma de trabajar los alimentos. Se hacía... Sí, en la familia y también por lo que digo, el tema de los entrenadores, en lo que era el deporte que practicaba, exigía también tener, pues, cuidarse, una alimentación saludable y estar en una situación física potente. Claro, no, vamos, la alimentación creo que es uno de los pilares, ¿no?, esenciales del bienestar, de la salud en general. Y que cada día se van como descubriendo cosas nuevas, ¿no? ¿No? También. Lo que antes se decía que era muy bueno, ahora se dice que no es Sí, tan sí, bueno y al revés, ¿no? sí. Puede ser. Mucha gente llega a consulta un poco loca con esos temas y los comprendo porque es que cambian las cosas cada día. Por eso es tan importante estar formándose continuamente en estos Y temas. eso es, o sea, terminaste tu nutrición, que en ese caso era una licenciatura, ¿no? Sí, bueno, yo entré justo cuando ya estaba el grado de 4 Grado. años, ya eran grados directamente, justo fue el primer año que empezaba eso. Y nada, fue terminar el grado
Y realmente fui contratada como nutricionista, que creo que tuve muchísima suerte porque en aquellos momentos había pocos sitios donde se pudiese trabajar así de primera mano, de primera hora. Y estuve como 5 años en esa, o 4 o 5 años, no recuerdo bien, en esa... Era realmente como un herbolario. Pero bueno, la verdad que aprendí muchísimo porque era paciente tras paciente, era un poco más tipo médico de cabecera casi. Cada 5 minutos un paciente y bastante saturado. El tipo consulta, ¿no? En Sí, sí, plan... era tipo consulta. Dietas más de cajón y entonces, bueno, no me terminaba de llenar mucho. Aprendí un montón a entenderme con el paciente porque en 5 minutos, 10 ya tienes que sacar muchas destrezas. Pero bueno, ya una vez que vi que eso me tenía ya saturada y no podía de verdad desarrollar lo que yo consideraba que era oportuno, decidí volar y emprender el camino del emprendedor. Y ahí empezabas, o sea, había dietas, se generaban hábitos alimenticios. En donde estaba ¿Dónde trabajando, estaba al principio? eran dietas como más preestablecidas, sinceramente. Hacía lo que podía en cuanto a lo que es modificarla en ese tiempo que disponíamos de consulta, con 4 o 5 preguntas para ver un poco por dónde las necesidades de cada persona. Y sí que se hacía también un estudio de composición corporal en cada cita para ver un poco por dónde iban esos objetivos que se iban marcando. Pero es que no podía en 10 minutos hacer un trabajo profundo para hacer un cambio de hábito sostenible en el tiempo, que es lo que tanto repito y trato de conseguir. Claro, porque al final tienes que personalizarlo, ¿no? Claro, y personalizar en 10 minutos es complicado. Y seguramente trabajabais con esos programas, ¿no? Que había antes, el Dieto Win o el Dieto no sé qué, ¿no? Considero que no es forma de personalizar demasiado. Y no se basa tampoco en la educación nutricional, que es lo que más nosotras tratamos en la clínica de hacer más hincapié en la educación nutricional, más que en una dieta tan perfecta. Y era empresaria muy jovencita también, ¿no? Bueno, sí. Antes de 2018. Justo antes de la pandemia. Sí, 2018 fue cuando empecé y nos pilló la pandemia. Pero bueno, seguimos... Pero tú pudiste abrir, ¿no? No. Bueno, pude abrir antes de tiempo porque éramos clínica sanitaria y entonces sí que se nos permitió, pero bueno, los 3 o 4 meses creo que fueron de cierre absoluto, sí, nos comimos igual. Eso todo el mundo. Sí. ¿Y cómo ha evolucionado tu trayectoria? ¿Has seguido formándote en otras especialidades dentro, ¿no? de este campo? Sí, pues justo lo que comentaba al presentarme, que me llamaba muchísimo la atención el tema de la inflamación y el tema de la salud digestiva, y ahí ha sido donde me he ido formando y especializándome más, en el tema de la salud digestiva. Muy bien. Entonces... Está muy relacionada con el tema del peso, del metabolismo, de la salud en general. Yo siempre digo que el intestino ocupa muchísimo espacio, desde la boca hasta el ano, para hablar propiamente, con propiedad. Y eso es una cantidad importante del cuerpo. Si el intestino, el sistema digestivo lo tenemos regular, pues probablemente se refleje de alguna manera en nuestro cuerpo. Y sobre todo también porque se ha considerado en los últimos años ya no el segundo cerebro, ¿no? Sino el primero. Sí, se está entrando en debate con eso, sí. No termina de estar claro, pero sí que sabemos que está en un puesto importante, ya sea primero o segundo. Por eso, o sea, que da igual, o sea, al final cuando nosotros nos emocionamos, cuando sentimos cositas y no las siente el cerebro, las siente el estómago. Sí, esos nervios en la barriga, claro, cuando esas mariposas en el estómago. Cuando te vas y te suelta la barriga. Cuando Reflejo absoluto del estado emocional. Muchos pacientes no terminan quizá de mejorar, o sí mejoran, pero tienen recaída a nivel digestivo, y nos damos cuenta muchas veces que la única pieza que nos falta por mirar y por corregir es lo emocional. La salud mental, ¿no? Sí, que afecta mucho. La salud mental sí es un tema que tiene muchísima importancia en la mejora a nivel digestivo. ¿Y te has encontrado, por ejemplo, no sé, pacientes que de repente
siguen de forma estricta tu protocolo, tus recomendaciones, todo lo que le dices, todo. Y bueno, efectivamente tendrán que mejorar en algo, Ujú. pero quizá el problema por el que lleguen, ¿no? Esa inflamación, esa trastorno, mejor, diarrea, estreñimiento, ardor, acidez, Ujú. Todo un inflamación, poco. continúa y te das cuenta de que viene por esa parte más emocional. Sí, y justo incluso lo primero que me viene a la cabeza conforme me ponía el ejemplo es pensar que quizá una parte importante podría ser esa obsesividad y esa necesidad de hacerlo tan perfecto, porque evidentemente la intención es hacerlo bien. Para hacerlo mal no estamos, ¿no? Pero bueno, es que justo me viene a la cabeza algún ejemplo de persona que lo ha querido llevar tan al extremo que se ha apartado incluso de la vida social por querer llevar a cabo ese listado de alimentos a evitar, a priorizar esas recomendaciones de lo que sea, ¿no? Que le he ido dando. Y claro, eso a nivel de salud mental, ¿cómo puede afectarle? Apartarte de la vida social, ver que no puedo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso agota. Claro. Y quizá ese nivel de perfección es salud mental. Es salud mental. Y o sea, habrá gente, ¿no?, que necesite dietas, ¿no? Porque muchas veces yo creo que la proliferación, ¿no?, de tanto entrenador personal es porque somos tan perezosos, ¿no?, que tiene que venir alguien a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya en los barrios hay casi más formadores de ejercicio que peluquería o tal, que por mí, vamos, encantadísimo que, eso, que toda la gente está en forma y genial. Pero quizá, no sé, esa parte de generar, ¿no? Que yo estoy detrás tuya, te voy diciendo lo que tienes que hacer, pero tener una libertad, ¿no? Y un equilibrio entre que tienes que estar sano. Y no sé si las dietas a veces la tendencia es a cambiar y generar mejor un cambio de hábitos Ujú. que una dieta estricta que tengo que 100 gramos de no Claro, sé qué, 20 gramos del Star, no sé qué, esto lo tengo que comprar en tal sitio, esto sin no sé qué, sin gluten, tal. claro. Lo primero de todo, ¿qué entendemos por dieta? Que ahí suele ser algo que pregunto siempre en consulta. Porque la palabra dieta probablemente por parte del paciente esté pensando en algo restrictivo. Ponme a dieta, vengo a ponerme a dieta, Es, empiezo la dieta en enero o tiene, en mayo, de cara al verano, o en septiembre. claro, Empiezo la sin dieta, por lo tanto ya vienes con una actitud de que algo puede acabar mal, mal, vamos, mal. claro. Y luego eso que entiendo por dieta, si la estoy entendiendo como algo de, venga, vengo a que me castigues, vengo a pasar hambre, vengo a que me vigiles, vengo a que me controles, mal vamos. Porque la palabra dieta realmente significa estilo de alimentación. Estilo de alimentación es un estilo que debería permanecer en el tiempo, lineal, con pequeñas curvas que tendremos todos en verano, en Navidad, hay que también ser un Claro, poco fines de flexible. semana. Hay que ser flexible. Entonces, lo primero de todo, ¿qué entendemos por dieta? Y ya ahí hay que modificar muchas cosas de entrada en la cabeza de mucha Sí, gente. siempre como una palabra negativa, ¿no? Estoy a dieta. Ujú. No, me han puesto a dieta. Sí, yo la corrijo mucho, No. mucho en consulta. La corrijo mucho, constantemente. Personas que incluso llevan tiempo y a día de hoy te diría que, bueno, quiero pensar que ya empiezan a convertirlo en un hábito, en un estilo de alimentación, como me gusta llamarlo más. Aún así se les escapa. Se le Es escapa un que poco. yo estoy a dieta. ¿Yo estoy a dieta? ¿Qué? ¿Yo estoy a dieta? No, por favor. Me duele cuando lo dicen. Por favor, no digáis eso. ¿Y cómo, o sea, cómo funciona? ¿Cómo yo voy allí a tu clínica y qué hacemos? Bueno, pues lo primero de todo pasas por el filtro de nuestra querida Leticia, recepción, que es quien pregunta un poco las necesidades con las que aparece esa persona, qué estaba buscando, qué objetivo tiene. Y ahí ella, pues, hace como... Filtra un poco. Sí, filtra un poco para ver el tipo de paciente, porque no es lo mismo venir para tema de control, pérdida de peso, educación nutricional, preferiblemente queremos llamarlo así, o venir para el tema digestivo. Entonces, bueno, a partir de ahí hace un poco el filtro y nada, pasa. Agenda la cita conmigo o con mi compañera Manuela, que ella está especializada también en eso, en pérdida de peso, en educación nutricional y en diabetes, que hay muy pocos especialistas en diabetes, te diría que en España, pocos.
Y bueno, pues eso deriva a la que considere oportuno y a pasar consulta cuando corresponda. Nuestras consultas suelen ser de media hora a una hora, depende del caso de cada paciente. Y a trabajar en profundidad. A veces tenemos peso, o sea, a veces pesamos, a veces no, que lo del peso es muy... Claro, no es necesario, ¿no? No, Todo el no. mundo pesarlo. Lo ven y parece que si ya no los pesas, Ah. se te ha olvidado, o qué mala profesional, que no me pesa. Y esos los parámetros del índice de masa corporal, la grasa en el cuerpo, todo Sí, es eso. muy interesante, la composición corporal es muy interesante y tenemos maquinaria además muy potente para poder medirla, que sea lo más fiable posible, ya que decidimos medirla, pues que sea fiable, pero no siempre es necesaria, porque al final eso no mide el cambio de hábito en profundidad a largo plazo. Claro, yo veo, porque yo uso también la tanita, ¿no? Y la gente se preocupa... Es la que tenemos. La gente se preocupa por el peso, o sea, si pierde o gana peso. Y muchas veces eso es secundario, ¿no? Sí, Es más importante quizás otro tipo de parámetros que están dentro del cuerpo. Sí. El peso total normalmente tendemos a tacharlo. Y a veces me preguntan, con algunos pacientes no saco ni siquiera el informe, depende un poco de lo que veamos. Entonces, ¿cuánto peso? No sé, es que no lo he mirado. Es que de verdad que no lo he mirado. Y te he explicado que lo importante es el porcentaje de grasa corporal en todo caso, la grasa visceral, a ver cómo vamos evolucionando, la masa muscular, que no baje. El metabolismo, ¿no? El índice de metabolismo. Sí, esos son los porcentajes, o sea, los parámetros que interesa mirar y para eso es para lo que tenemos la tanita. Para ver un peso total ya tenemos las básculas de la casa que valen 5 euros. Claro. Y se fijan mucho en el tema de la edad biológica y la edad cronológica. Sí, se fijan mucho. Sí, y también hemos optado por intentar no sacarlo en el informe porque hay dramas. Hay dramas. Claro, si de repente llevan 3 meses contigo y ahora envejecen un par de años. Sí, no, la verdad que gracias a Dios no ha pasado. No se ha dado o no se han dado cuenta si ha sucedido, no lo sé. Pero es verdad que ese parámetro genera mucha frustración y como va mucho en función del porcentaje de masa muscular y por supuesto también del porcentaje de grasa, mucha gente que no practica o no ha practicado todo el ejercicio que debería, la masa muscular me encuentro en muchos casos que está un poquito baja y eso ya te puntúa como edad biológica muy regulera. Sí. Pues fíjate, he sacado antes un informe, ¿no? de las cifras actuales de obesidad, ¿no? Y sobrepeso en España. Y en adultos el exceso de peso, sobrepeso más obesidad está alrededor del 55-56% de la población adulta. Me parece una barbaridad. Bestial. O sea que la mitad de los ciudadanos probablemente a peor. de España, adultos, estamos en sobrepeso. Sí. Y la obesidad específica, el índice de masa corporal, más o menos, más o igual que 30. O sea, aproximadamente el 19 o el 19% de los adultos también está en una obesidad específica. O sea, dato alucinante, ¿no? Y en niños el 33%. Eso, Sí, en niños más triste todavía porque ya no estamos hablando de personas adultas que en teoría pueden tomar la decisión de cambiar algo. Claro, y este informe al final nos da de que, claro, va aumentando y cada año va ganando más en ese porcentaje, ¿no? Y que las consecuencias para la salud pues, son eso, la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ciertos cánceres, ¿no? Problemas metabólicos y calidad de vida reducida. Claro que esto no se ve hasta que llega el momento en el que viene la enfermedad, ¿no? Pero desgraciadamente este momento ya es tarde, ¿no? Sí. Como digo, yo creo que vivimos en un mundo obesogénico. ¿Obesogénico? Sí. Facilita bastante la situación, que se perpetúe esta situación. Yo creo que es bastante sencillo. Que empeore incluso. Evidentemente tenemos el poder nosotros mismos de tratar de... Si hay que buscar ayuda, para eso estamos. De buscar información, que hay mucha información. Hay que tener cuidado con lo que seleccionamos, pero si uno de verdad quiere pues, cuidarse, mejorar su salud, lo ideal es no dar lugar a ese momento de enfermedad, por supuesto. Creo que hay también medios para poder hacerlo. Puede estar complicado, como digo, por ese mundo obesogénico en el que vivimos. Con eso me refiero, para el que quizá no sepa a lo que nos referimos. Explícanoslo. Pues ese supermercado lleno
de pasillos con cajitas de 1000 colores y titulitos de novedad. Y a cuál, la verdad, sinceramente, a cuál aparentemente más rico, pero a cuál, y perdón por la palabra, a cuál más mierda. Entonces eso ya lo pone bastante fácil. El nivel de vida que llevamos a nivel de estrés, corriendo a todos sitios, piloto automático y muchísimas tareas pendientes, que no llegamos a nada. Por supuesto, tiempo para cocinar, entonces ya parece que también poco. Lo compro todo precocinado. Mal asunto. Y ejercicio ya, si tampoco queda tiempo para el ejercicio. Y esta es un poco la situación que solemos encontrarnos en consulta. Promueven la situación de obesidad. Claro, fíjate, es en el momento de la civilización, ¿no?, humana, que creo que más conocimiento tenemos sobre alimentación, sobre salud, sobre deporte, y quizá el peor momento, ¿no?, a nivel de esa misma salud en la misma sociedad. Sí. Sí que es verdad que yo creo que estrategias políticas, ¿no?, deberían de abrir los ojos, ¿no?, y no echar la mirada hacia otro lado, ¿no?, de que es un problema real y que al final eso lo terminamos pagando nosotros. Son consecuencias de operaciones de estómago, operaciones de corazón, Totalmente. medicación para tipo de hipertensión, diabetes. Entonces, pues claro, yo creo que es mucho más económicamente rentable. En teoría sí, yo también lo pienso tal cual, pero no sabemos, algo se nos escapa a los que estamos haciendo nosotros los números, ¿no? Claro, pero según para quién, entiendo, ¿no? Porque lo que no puede ser, ¿no?, que eventos sociales como un mundial, ¿no?, como una Eurocopa, tanto de fútbol como de baloncesto, como de voleibol, tal, sean patrocinadores Coca-Cola o McDonald's o Ozempic, no sé, por decir algo. Se me ha venido a la cabeza. Y entonces, pues eso es lo que podríamos o deberíamos, ¿no?, intentar desde la sociedad cambiar, ¿no? Y que la gente que no entienda, pues que no le llame la atención el ver un anuncio de McDonald's y cuando lo ve, pues irse a comerse una hamburguesa, que eso es. Yo creo que lo que has comentado es importante y muy interesante, pero lo veo tan lejos que eso a nivel político de un giro tan grande, tan importante, pero tan grande que lo veo lejos. Hay un interés económico detrás que yo creo que es difícil de meter mano. Y también porque cuidarse o comer alimentos sanos, ecológicos, biológicos, es más caro, ¿no? Sí, si nos vamos ya a nivel de ecológico, biológico, sí, es bastante más caro. Es verdad que en consulta nosotros tratamos de bajar un poco el nivel de exigencia y aunque sí es lo ideal, por supuesto, con no llenar el carro de cajas, de colores, ya empezamos a mejorar mucho. Entonces buscamos un punto un poco más accesible, más realista para la población general y por supuesto si ya vienen avanzados en el tema de cuidarse y se puede ir un poquito más allá, a nivel económico se lo pueden permitir, pues por supuesto, eco y bio, mejor, pero que sí, mucho más caro. Y en general cuidarse, la gente dice que es más caro, yo ahí sí que pues, estoy un poco en desacuerdo. Porque beber Coca-Cola todos los días, barato, creo que sale el agua en todo caso. No. Yo me parece. Pero, y bueno, luego con el tema también de lo que son cajitas de galletas, crackers, snack, no sé, todo lo que es bollería, pues me defienden mucho lo de, es que 2 donuts valen 1 euro, ¿no?, por ejemplo, y sacian bastante, y 4 calabacines valen más de 1 euro, no lo sé. Ya, pero es que con 2 donuts, ¿a dónde vamos? Estás lleno la barriga, pero para el postre si acaso, pero te has tenido que comer también algo de plato, ¿no? Te habrás comido algo, una lasaña precocinada, pues te ha costado también un dinero, pues cocínate unas lentejas. Entonces, lo de que es más caro, yo creo que se puede rebatir. Es verdad que hace falta un poco de tiempo, eso sí. Tiempo para entender y hacer una buena compra y tiempo para cocinar un poco. Fíjate, el otro día estuve yo en un cumpleaños, ¿no?, con mis niños y nos pusieron una tarta de calabacín. Bueno, lo digo con ilusión porque yo tengo una receta que está muy rica, ¿eh? Y estaba buena, estaba buena. Buenísima. Pero Claro. Y tienes que adaptar tu paladar también un poco porque al dulce, sí. es un dulce sano
y equilibrado y que no ¿Os es... gustó o no? A mí no me encantó, o sea, me encantó. Vale. Suena rara, ¿no? Suena raro, hice un bizcocho de calabacín. Sí. Yo lo entrego en la primera consulta que hacemos, de la primera cita. Entrego siempre quita antojos saludables, le llamamos al documento, y son varias recetas de dulces saludables para que la gente entienda que se puede comer dulce, pero en versiones hechas, caseras y más saludables. Y uno de ellos es el bizcocho de calabacín. Pues fíjate qué curiosidad. Y también quiero que nos hable de eso, de cómo nos engañan también, ¿no? Porque el que haya una presentación, ¿no? De un cartón, de una bolsa que te ponga, que sea verde, que ponga bio por ahí, o que ponga sustancia healthy o cosas así, que claro, la gente que Más no... proteínas. Más proteínas. ¡Wow! Más, Eso es sanísimo. más calcio, más A, más D, más E, ¿no? Más hierro para tus hijos. Cuéntanos, ¿cómo nos pueden seguir engañando con eso? Bueno, el consumidor, nadie nos ha enseñado a leer etiquetas, y si el consumidor no tiene el interés de aprender a leerla y confía plenamente en lo que pone en la portada, pues claro, pues ya está. Es que si confío en lo que me pone en la portada, que ya a día de hoy creo que deberíamos entender que probablemente quieran que simplemente lo compre y llevarse ese dinero, no lo están haciendo para mejorar tu salud. Pero que la gente no lee etiquetas, no leen etiquetas, y nosotros en consulta enseñamos a leer el etiquetado para por lo menos decidir con cabeza y entender que si esto es una caca, ¿vale? Tomo la decisión de comerlo y punto, pues muy bien, adelante. Pero si sé que es una caca y no tiene el hierro que me dice y no tiene las proteínas que me dice, ¿acepto la mentira o no? ¿Me la llevo luego al cuerpo o no? Pero con decisión, con cabeza. Con conocimiento. Sí, yo sé, vamos, he leído varios artículos que te dicen que, por ejemplo, la leche que hay desnatada, más A, más D, más E, más calcio, más no sé qué, más no sé cuánto, más omega 3, más tal y que cual. O sea, no te están engañando, realmente sí, lo han lo enriquecido hacen, con lo eso. enriquecen, pero tú no lo absorbes. Eso es lo que no te dicen. Sí, ¿no? la grasa difícilmente se absorbe. Lo mismo que lo te lo tomas, lo echa. Entonces, podríamos devolvérselo a eso, ese calcio. Sí. Ese ejemplo es bueno. El ejemplo también de Danacol, perdón por decir una marca, pero es real. Danacol o equivalente. Digo ese porque es el que conoce la mayoría de personas. Bajan el colesterol total, no repercute de forma realmente positiva en bajar el colesterol, conocido como malo, y poder mantener el bueno en unos niveles decentes. Por lo tanto, de poco nos sirve. Por ejemplo, también lo del más proteínas, realmente no tiene una cantidad de proteína relevante en comparación con. Y además está lleno de edulcorantes muy dañinos, que por favor lo voy a decir aquí en voz alta porque si ya doy un poco de información de valor, que la gente se lo apunte. El famoso acesulfamo potásico, acesulfamo K, que es un edulcorante súper potente, el más barato para la industria y el más dañino a nivel neurotóxico y de cáncer. Y está presente en todos los productos 00 light y en más proteínas. Más proteínas, sabor, más proteínas, sabor fresa, sabor vainilla, sabor no sé cuánto, sabor flan. Y la gente está comiendo de eso muchísimo, ¿eh? O sea, la mayoría de gente que viene a consulta lo toma, ya sea deportista o no. Claro, porque te llama la atención, dices, no, me estoy cuidando, estoy tomando 00, esto es light. Sí, o estoy tomando más proteínas, es para mi músculo. Claro. Pero si estamos metiéndonos en vena... Por eso, desde aquí, ¿no? Os recomendamos que os informéis con profesionales, que las redes sociales también a veces hacen mucho daño, ¿no? Y si no sabemos de un tema y alguien viene y nos cuenta su película, pues quizá tenga un interés ahí secundario para vender algún producto, para vender alguna marca, y realmente no lo veo. Y ya para terminar, porque fíjate, se me ha pasado muy rápido. Seguiríamos hablando de este tema porque yo creo que es un tema que nos importa a todos, y como tú dices, en enero pues todo el mundo ahora se preocupa de su salud alimenticia, pero quiero que estés con nosotros cerquita y seas nuestra profesional de la alimentación, que nos dé una recomendación sobre el que todo el mundo ahora habla mucho de la creatina. Bueno, creatina es un suplemento bastante estudiado y bastante seguro. Y es verdad que no es necesario para todo el mundo, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que es un suplemento que en consulta preguntan bastante por él. No sé realmente por qué preguntas justo por ese, porque has
surge? No sé, porque en mi consulta hay mucha gente ya que me lo está preguntando. Esa es la pérdida de masa muscular a esto de los 45, 50 años. Pues la gente les va preocupando y como todo el mundo se está ahora que si entrenamiento funcional, Sí, que si hacer fuerza, que si la fuerza te mantiene joven y la creatina, ¿no? Es como que es algo que la gente está buscando y no sabe si está bien, si no está bien, si cuál tomar. sí, la Creapure es la que recomendamos nosotras en consulta. Es verdad que justo a nivel de nutrición deportiva, Manuela, mi compañera, la otra nutricionista que tenemos en la clínica, es la que está especializada en eso y ella es quien mejor podría responderte. Pero Creapure es la creatina que más recomendamos nosotros en consulta y como digo, siempre hay que individualizar. No todo el mundo necesita tomar creatina, depende de cada caso y de cada situación. Pero sí que es el suplemento mejor, más estudiado, más seguro. O sea que tampoco le vería un problema en uso, siguiendo mínimamente las recomendaciones que ponga en el paquetito. Vaya que No. sea ahí. Claro, todo en equilibrio yo creo que está Sí. bien y creo que es una de las sustancias que quizá ¿no? Sean más beneficioso aportar al cuerpo Sí. que no esté en la alimentación, ¿no? Porque Sí. yo considero que casi todo lo que hay en farmacia está en la alimentación, Sí. más o En menos. unas concentraciones mayores o menos. Pues dice, pero- venga, en magnesio, pues hay coges sésamo, chía, cúrcuma, dos o tres suplementos más y tienes quizá el aporte de magnesio que tu cuerpo necesita, ¿no? Sí, sí, para una persona sana y con unos niveles medianamente buenos, sí. Por supuesto, no es necesario meter nada. Testosterona también, ¿no? Que también se ha puesto muy de moda, la gente tomando testosterona para no envejecer, para tal, no sé No qué. tenía yo, todavía no ha llegado yo ahí en la consulta a nadie. Ya. Pues bueno, que seguiremos hablando de estos temas tan interesantes que Perfecto, para nosotros perfecto. es algo primordial y el bienestar alimenticio es una parte muy importante del universo Bowie. Y agradecerte muchísimo que estés aquí hoy con nosotros, A vosotros por invitarme. porque sé que estás muy ocupadita y tu niña Es un placer, también. créeme que sí. Me lo he pasado muy bien, se me ha pasado muy rápido, o sea que me da pena que termine. Volveremos. Genial, pues para terminar, como siempre, un proverbio chino en relación a la alimentación. Cuida tu alimento y tu cuerpo cuidará solo de ti. Pues nada más, muchísimas gracias desde el Universo Bowie, aquí en Star Idea, la plataforma Granada Social, Luis Miguel Navarro. Para todos vosotros, nos vemos en el siguiente episodio.